Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este análisis. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, la escuela. Pero no la escuela típica que solemos imaginar. O sea, nada de pensar solo en pizarrones, tizas y recreos. Vamos a explorarla a través de las ideas de dos gigantes de la teoría crítica, Michel Foucault y Paulo Freire. Para ellos, créanme, la escuela no era un simple terreno neutral. Era, y sigue siendo, un verdadero entramado arquitectónico donde se disputa el poder, el control y, en última instancia, nuestra propia libertad. Resulta súper interesante desentrañar qué esconden realmente los lugares donde pasamos gran parte de nuestras vidas formándonos, ¿verdad? Vamos a verlo. Y para arrancar, tenemos que hacernos una pregunta que es, digamos, bastante incómoda, pero necesaria. ¿El aula es realmente un espacio de aprendizaje o en el fondo funciona como un mecanismo de control? ¡Pum! Es fuerte, lo sé, pero esta es la premisa que nos va a guiar en este recorrido. Nos obliga básicamente a raspar un poquito la superficie, a ir más allá del barniz de la educación tradicional y cuestionarnos si el objetivo real, según estas corrientes críticas, claro, es despertar las mentes o simplemente domesticar conductas, así de crudo. Bueno, para entender cómo opera este control, el filósofo francés Michel Foucault nos trae un concepto alucinante, el panóptico. Y lo más loco de esto es que el panóptico no se inventó originalmente para las escuelas, sino para las prisiones. Fue un diseño arquitectónico del siglo XVIII de un señor llamado Jeremy Bentham. Foucault toma esto y argumenta que esta misma lógica se infiltró silenciosamente en las escuelas y los hospitales. La idea es tan brillante como aterradora. Quien vigila puede verlo todo, pero los que están siendo vigilados nunca, pero nunca, saben exactamente cuándo los están mirando. ¿Y qué pasa entonces? Pues que si uno siente que siempre lo observan, termina vigilándose a sí mismo. O sea, el control se vuelve completamente automático. Cero necesidad de usar la fuerza física. Claro, esto no pasó de la noche a la mañana. Esto ilustra un cambio histórico inmenso. Foucault documentó cómo las sociedades pasaron del suplicio, allá en la Edad Media, que, era básicamente el castigo físico, violento, el espectáculo público en la plaza para saciar la venganza del rey, a lo que él llama la disciplina en la modernidad. Básicamente se dieron cuenta de que torturar el cuerpo no era la mejor estrategia, así que el objetivo pasó a ser otro, una vigilancia psicológica súper sutil. ¿Para qué? Para crear normas y hacer que la gente fuera útil. El enfoque dio un giro de 180 grados. Pasamos de destruir el cuerpo a moldear sutilmente la mente y el comportamiento. Y aquí está el núcleo de la teoría de Foucault. El poder moderno no quiere destruir a las personas, para nada. Las necesita vivas, intactas, pero completamente manejables. De aquí sale ese famoso concepto de los cuerpos dóciles. Según esta visión, instituciones como la escuela tradicional nos entrenan, literalmente nos adiestran para ser fuerzas útiles, es decir, sujetos súper productivos para la economía, pero, y aquí está el truco, políticamente dóciles, sometidos. En esencia, se fabrica una utilidad que jamás le cuestiona nada a la autoridad. Ahora, seguro surge la duda, ¿cómo logran esta docilidad en el día a día? Bueno, usan una herramienta que a todos nos ha quitado el sueño en algún momento, el examen. Sí, la temida prueba. Normalmente pensamos que es solo un medidor neutral de conocimiento, o algo que intentamos memorizar la noche anterior, ¿verdad? Pero Foucault lo ve como algo mucho más profundo, un instrumento de vigilancia implacable. El examen hace que el individuo sea visible para el sistema. ¿Para qué? Pues para poder clasificarlo, juzgarlo y normalizarlo dentro de una jerarquía. Básicamente, establece quién es el normal, quién es el que se desvía y en qué cajoncito de la estructura social debemos encajar. Bueno, mientras Foucault miraba toda esta microfísica del poder desde las grandes instituciones del otro lado del mundo, el tremendo educador brasileño Paulo Freire atacaba el mismo problema pero desde las trincheras, desde la pedagogía misma. Y resulta fascinante ver esta tabla. Aunque vienen de posturas filosóficas distintas, hablando de conciencia objetiva por un lado y subjetiva por el otro, ambos teóricos convergen increíblemente. Los dos denuncian cómo el sistema educativo tradicional puede actuar como una inmensa maquinaria que oprime y silencia a las personas. Para explicar exactamente cómo sucede esto en el aula, Freire se inventó un término que es un dardo al blanco.
la educación bancaria. Imagínense esto. En este modelo tradicional, el estudiante es visto y tratado como una simple alcancía vacía, un mero recipiente. Y el maestro, que supuestamente es el dueño absoluto de todo el conocimiento, se dedica a depositar datos muertos ahí adentro, como quien hace rutinas de transferencias en un banco. Freire argumentaba que este modelo es profundamente deshumanizante, porque seamos sinceros, al tratar así a los estudiantes, se les arranca de raíz su capacidad de pensar por sí mismos y su poder de acción independiente. Y claro, los síntomas y consecuencias de este modelo bancario son, para ser honestos, bastante graves. Al transformar a los estudiantes en meros receptáculos pasivos, los pedagogos críticos advierten que se fomenta un enfoque totalmente individualista y sumamente obediente. El diálogo creativo simplemente desaparece. Pero lo más peligroso de todo, sin duda, es que se logra la naturalización de la opresión. O sea, como sociedad, llegamos a creer que es ley de vida que unos poquitos manden y que la inmensa mayoría simplemente tenga que agachar la cabeza y obedecer, perpetuando así una realidad rígidamente jerárquica. Y ojo que esto no es solo historia del siglo XX. Según los teóricos de la pedagogía crítica, esta dinámica no se quedó estancada. De hecho, la cosa se ha acelerado muchísimo en el contexto de nuestra economía moderna. Sostienen que la escalada del modelo neoliberal metió al acelerador a fondo en estos sistemas disciplinarios. Argumentan que el sistema actual no está buscando formar seres humanos integrales o éticos. No, exige engranajes mecánicos. Valora únicamente el conocimiento utilitario que se usa y se tira, y prioriza crear capital humano que sea muy rentable para el mercado global, dejando el pensamiento crítico completamente arrumbado. Foucault, por su parte, tenía un nombre para esta forma de administrar la vida misma, el biopoder. En la era contemporánea, este concepto significa que el control ya no se limita al salón de clases, es a nivel de poblaciones enteras. Se trata de administrar las sociedades, midiendo la salud, contando la natalidad y evaluando el rendimiento constante, todo para servir a intereses financieros y políticos macro. Bajo esta lógica descarnada, la vida se convierte en puros datos en una hoja de cálculo, cifras manejables. Mientras tanto, la subjetividad y las emociones humanas pasan a un lejano segundo plano, tratadas casi como una imperfección o ineficiencia en el sistema económico. Pero, un momento, no todo el panorama es tan frío, estadístico y calculador. Frente a esta estructura tan pesada, siempre surge una respuesta humana. Inspirándonos un poco en el filósofo Slavoj Žižek, podemos ver cómo, ante una sociedad que intenta reducir a la gente a meras cifras y cuerpos dóciles, las calles grises adquieren un propósito totalmente nuevo y vibrante. La pared de la ciudad funciona metafóricamente como una gigantesca pantalla de cine en blanco. Ahí es donde la juventud, rebelándose contra todo ese control biopolítico, proyecta a gritos sus creencias, sus miedos y los aspectos más íntimos de su espacio interior. Es por esto que, bajo este lente analítico, una pared grafiteada adquiere una lectura muy especial. No se interpreta simplemente como vandalismo, para nada. Es pura resistencia visual contra la idea de ser un cuerpo dócil. Es un mecanismo vital que permite a esos sectores marginados de la juventud, justamente a los que la educación bancaria intentó silenciar a toda costa, recuperar finalmente su voz. Es una manera de plantarse en el espacio público, reclamar su identidad y afirmar: aquí estamos, somos sujetos reales, no solo números en su sistema de producción. Entonces, ¿cómo combatimos institucionalmente estas dinámicas de control de las que venimos hablando? Los teóricos proponen una respuesta sistémica, unificada bajo lo que conocemos como pedagogía crítica. Y como pueden ver, esto no opera como una línea recta predecible y aburrida, sino más bien como una red neuronal viva, sumamente compleja e interconectada. En este ecosistema, la enseñanza, los movimientos sociales y el desarrollo humano vibran en la misma frecuencia. La pedagogía crítica es, en resumen, el antídoto estructurado contra ese condicionamiento utilitario. Busca reconectar esas dimensiones fundamentales de lo humano que los sistemas rígidos se han empeñado en fragmentar. Y para llevar a cabo esta búsqueda de transformación, tanto Foucault como Freire nos regalan dos conceptos que son pura resistencia activa. Por un lado, Foucault propone la fantástica figura del atleta del acontecimiento, es decir, un individuo que está éticamente entrenado, preparado física y mentalmente para dar la pelea contra las adversidades y los controles del mundo.
Por el otro lado, Freire nos invita a tomar la palabra. Y no se refiere simplemente a emitir sonidos, Lo describe como un poderoso acto político de liberación destinado a transformar la realidad misma. Ambas posturas son vías sumamente potentes para mantener nuestra humanidad intacta. En el fondo, lo que nos exigen estas perspectivas es un cambio de paradigma total, radical. Nos muestran la necesidad ineludible de un diálogo horizontal. O sea, la educación auténtica no se puede sostener más con un maestro sabelotodo pontificando frente a alumnos ignorantes. Eso ya no funciona. Los roles de quien educa y quien aprende deben volverse totalmente fluidos y colaborativos, nutriéndose el uno al otro. Se trata de alcanzar lo que Freire llamaba tan hermosamente una comunión auténtica, una experiencia compartida que ponga el desarrollo humano integral y el entendimiento colectivo justo en el centro de la escena. Pero a ver, ¿cómo se aterriza todo este pensamiento en la práctica del día a día? Bueno, Freire nos da una hoja de ruta clarísima a través de su concepto de praxis educativa. Es básicamente un ciclo continuo de 3 etapas clave. Primero, entender a la perfección cómo operan los mecanismos del sistema de poder que nos rodea. Segundo, hacer una reflexión crítica y muy honesta sobre las desigualdades sociales de nuestro entorno. Y tercero, y esto es fundamental, gente, tomar medidas concretas, acción. Porque para la pedagogía crítica, si solo entendemos la teoría pero no hacemos nada, de poco sirve. La verdadera educación liberadora es la que nos empuja a salir y actuar para desmantelar la opresión. Así que después de todo este recorrido, nos queda una reflexión que es absolutamente ineludible. Teniendo en cuenta las profundas advertencias de estos pensadores, ¿qué rumbo vamos a tomar? ¿Continuarán las instituciones del futuro funcionando como fábricas de cuerpos dóciles, diseñados para el mercado? ¿O vamos a lograr que se transformen en verdaderos espacios que cultiven atletas de la libertad? Es la gran interrogante que todos debemos hacernos cuando analizamos el rumbo de nuestras sociedades y el propósito último de la educación hoy en día. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un verdadero placer desarmar estas estructuras juntos. Hasta la próxima.